Y hablando de inconstitucionalidad, Santiago. Tenemos otro tema importante porque el Tribunal Constitucional dio a conocer un fallo que le da validez, un fallo que declara infundado una acción de inconstitucionalidad presentada por unos congresistas que en su momento sacaron adelante esta ley de autonomía universitaria y que modifica la composición del Consejo Directivo de SUNEDU, ¿no? O sea, finalmente el Tribunal Constitucional ha comunicado que queda con firmeza, con vigencia, esto que para algún sector de la ciudadanía fue llamada una contrarreforma universitaria, ¿no? Y hay que también contar de que esta última posición del TC termina anulando una acción de amparo que había ganado SUNEDU, ¿no? Así es. Y es que el Congreso de la República, a inicios de este año, recordemos, aprobó un proyecto de ley o aprobó una ley que modificaba la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU. Esto había entrado en vigencia, o se supone que iba a entrar en vigencia porque lo aprobó el Congreso, lo observó el Ejecutivo, regresó al Congreso y lo ratifica el Congreso. Luego de esto, SUNEDU interpone una acción de amparo, que fue exactamente en julio del 2021, de la ley, una acción de amparo en contra de la ley 31520. Y el Poder Judicial le otorga el favorecimiento a este amparo y suspende la aplicación de esta ley, es decir, quedaba sin efecto, la suspendía por el momento. ¿Qué hacen luego los congresistas, Santiago? Los congresistas, en una acción que podría interpretarse como, uno diría, ¿no?, como los propios congresistas que sacaron adelante esta ley, presentan una acción de inconstitucionalidad al máximo órgano de interpretación de la Constitución, ¿no?, al Tribunal Constitucional. Llevan la ley con la clara intención de que el Tribunal Constitucional se pronuncie en última instancia y diga si es válida o inválida la ley. Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho que la ley es válida. Y para hablar sobre esa ley y para hablar sobre la decisión del Tribunal Constitucional, vamos a invitar a la magistrada Luz Pacheco Zerga, que integra el Tribunal Constitucional y que ha tenido la gentileza de atendernos. Muy buenas noches, magistrada. Para empezar, buenas noches, para empezar a hablar sobre este tema que despierta el interés de la opinión pública en la medida que se trata de la educación universitaria. Quisiera preguntarle en qué se sustenta, porque no conocemos todavía el texto del fallo, pero en qué se sustenta este fallo que termina validando esta ley de autonomía universitaria. Muy buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches a ambos, también al público que está escuchando este programa. Gracias por la oportunidad de explicar este tema que ha levantado mucha polvareda. La verdad que ha remecido un poco la confianza de los ciudadanos en que la educación universitaria a futuro pueda estar en buenas manos. Yo quiero precisar que lo que nos llevó a nosotros fue como bien han dicho, una acción de inconstitucionalidad. No sobre la conveniencia o no conveniencia de la reforma, porque eso no nos corresponde. Entonces, ¿qué teníamos que analizar? Si es que se había afectado dos derechos que están en la Constitución, la autonomía de las universidades y el deber del Estado de vigilar la calidad educativa. Entonces, ¿qué hemos concluido? Que como la SUNEDU no está en el texto de la Constitución, a diferencia de como está, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, que ahí se dice cuántos miembros, qué funciones, quiénes los eligen, pero la SUNEDU no. La SUNEDU es una creación legislativa del Congreso, ¿no?, que en un momento determinado consideró que era conveniente que fueran 5 representantes de la sociedad civil, básicamente, bueno, más uno más que es del CONCITEC, y el superintendente, ¿no?, que está ahí. Yo no sé si ustedes recuerdan, Santiago o Katia, recuerdan si hay actualmente en esta composición de la ley derogada docentes universitarios o no los hay. ¿Ustedes saben algo de eso? No están al tanto. Yo le pediría inicialmente que me diga por qué han terminado ustedes validando una ley que como principal cuestión le da la autoridad a las universidades públicas y privadas de designar a integrantes del Consejo Directivo de SUNEDU, porque para algún sector de la ciudadanía eso significa que
que las propias universidades van a designar a los integrantes de la entidad que las regula. Podrían ser juez y parte. ¿Por qué ustedes han entendido que esto está bien? A ver, por eso te preguntaba. Hoy en día, los miembros del Consejo Directivo, muchos de ellos son docentes universitarios. Por decir así, ellos son, he leído, ¿no? Tienen unas hojas de vida muy buenas, se ve que son profesionales de primer nivel, pero son profesores de San Marcos, de la Católica, de la Cayetano, y no podemos nosotros, creo que no he oído a nadie que diga, como están ligados a esas universidades, entonces ellos están actuando mal. Yo creo que doctora, pero son elegidos por concurso público. Hay un concurso que se hace SUNEDU, y eso es muy distinto de que las universidades en este caso digan yo envío un representante, ¿no? Eso es distinto que un concurso público. Bueno, pero no necesariamente tienes que tener un concurso público para asegurar la meritocracia. Estamos viendo funcionarios de primer nivel que no han hecho un concurso público, pero que reúnen las condiciones adecuadas. Piensa que es muy distinto que todas las universidades del país, todas, públicas por un lado, elijan a 2 representantes, ellas, 2 representantes, y un representante que viene de las universidades privadas. Son 3. Y frente a eso tenemos 4 otras entidades que son las que van también a decidir, porque son 7. El superintendente, tenemos al CINEACE, tenemos al CONCITEC y tenemos al Colegio de Profesionales, ¿no? El Colegio de Profesionales. Entonces, no son mayoría. O sea, si ahorita también dirías usted, tendrían que decir que son juez y parte, ¿no? Y en todo caso, que ese tipo de composición, el Tribunal Constitucional no puede entrar a decir si es correcto, es decir, solo puedo decir, ¿es constitucional? No es constitucional. Y vemos que sí es constitucional. Por razones de conveniencia, a lo mejor el Congreso más adelante se da cuenta que no era conveniente y lo cambia, como cambió la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Y puso una figura distinta. Lo que yo veo, y permítanme aquí hacer una pequeña paréntesis, que este discurso está muy polarizado. Veo personas que defienden la reforma y califican a la SUNEDU casi de un demonio, ¿no? Que todo lo ha hecho mal, que no sé qué. Veo otros que son defensores de la reforma y ya parece que sin su reforma nada camina. Como dijo el ministro de Educación, ¿no? O sea, que ni es una revelación divina la SUNEDU, ni tampoco es un demonio. Entonces yo creo que la SUNEDU tiene muy buen papel y yo confío en que lo siga teniendo, porque tener al CINEACE, que es ese organismo que es especializado en lo que es la calidad universitaria, en la acreditación, es más que, porque ahorita son 2 ciudadanos elegidos por concurso. Ahora, va a haber 2 doctora, el magistrado Ochoa, cuando le han preguntado sobre el sustento, que en realidad me parece que no me ha terminado usted dando el sustento que yo le preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el sustento de fondo? Cuando le han preguntado al magistrado Ochoa, el magistrado ha dicho, los representantes del Consejo Directivo designados por las universidades, cuando son designados, ya no son representantes de ningún interés particular. Diciendo que cuando ya pasan a integrar SUNEDU, los designados por las universidades, ya pasan a defender los intereses de SUNEDU. Esa ha sido la argumentación que dio el magistrado César Ochoa. ¿Usted respalda esa idea? Santiago, yo te diría, los miembros actuales de la SUNEDU, que son profesores universitarios, yo sí confío en que no están defendiendo intereses particulares, sino los intereses de la nación en la educación. Entonces yo no sé por qué vamos a partir de la premisa de que los que ahora están hacen las cosas correctamente y los que vengan después no. Yo creo que hay que, o sea, ¿por qué hay esa disparidad de criterios, Santiago? No veo la disparidad de criterio porque hay concurso público de por medio, doctora. ¿Quién lo hace, Katia, el concurso? La propia SUNEDU. Pero entonces pero está... tienes forma. Claro, por eso es una cosa de conveniencia. O sea, el Tribunal Constitucional lo único que tiene que decir es constitucional, no es constitucional. Correcto. Lo que puedo decir es que no es inconstitucional. Si a ustedes no les parece, bueno, es un tema que lo tendrán que ver con el Congreso, pero no con el Tribunal Constitucional. Por eso lo conversamos y por eso le hacemos las preguntas. Para conocer sus argumentos, doctora, porque también hay un voto dirimente. No se ha publicado el fallo y quisiéramos saber, por supuesto... No, es un voto singular. Es un voto singular, sí. Es un voto singular, pero porque no está publicado el fallo, justamente es que no conocemos ni de quién se trata ni cuáles fueron los argumentos de este voto singular. Y eso queríamos saber también. ¿Sabes qué pasa? Que yo pienso que es bueno, ¿no? Somos personas que tenemos disparidad de opiniones a veces y como te digo, lo importante aquí era la relevancia constitucional. No es, o sea, puede haber gente que esté a favor de la SUNEDU entre nosotros, gente que no esté a favor, pero eso es irrelevante. Irrelevante.
Lo que era relevante para nosotros es decidir, ¿esta conformación contraría la Constitución? No la contraría. Ahora, doctora Luz Pacheco, la rapidez con la que ha fallado el Tribunal Constitucional sobre esta causa, presentada o la audiencia llevada a cabo el 16 de diciembre y el comunicado donde emiten la decisión el 20 de diciembre, ¿no se presta a suspicacias, digamos, esta acción expresa, rápida, de un tribunal que probablemente tiene una carga procesal pesada? ¿No se presta a suspicacias? ¿No cree usted eso? Lo que decía antes, yo creo que hay que pensar en la buena fe de las personas y no partir de la mala fe, la presunción de inocencia. A ver, este es un tema de relevancia nacional. También actuamos con rapidez en los casos del expresidente Castillo. Es decir, si nos damos cuenta que un asunto es especialmente sensible para la sociedad, ahorita el tribunal está en receso. Entonces, lo que se ha querido es que en este tiempo de receso, pues no dejar en el aire este tema que era tan importante. No tenemos ningún interés personal ni nada por el estilo, como te digo. O sea, verdad que procuramos todos actuar honradamente y hacer lo mejor para el país. Así como nosotros nos eligió el Congreso, el mismo día que hemos tomado juramento, o sea, yo no le doy cuentas al Congreso de lo que hago, no tengo ningún pacto con el Congreso, ni ninguno de los otros magistrados. Y a propósito de eso, y a propósito de eso, doctora, de que como usted señala y bien aclara que no le debe favores al Congreso, ¿no considera usted que ha habido una intención dolosa de parte de esos 33 congresistas para presentar esta demanda de inconstitucionalidad sobre una ley que ellos mismos habían aprobado? Yo te he de confesar que a mí también me sorprendió mucho y pensé que estaba leyendo mal cuando veía que eran justamente, y decía, qué raro, ¿no? Lo mismo que han hecho la ley, ahora están diciendo que no es constitucional. Ahora, estuvo también en el informe oral, se han presentado los representantes de la SUNEDU, que bueno, pero no sé, yo no puedo saber qué han pensado, no he hablado con ningún congresista, pero lo que han hecho no es ilegal, ¿no? No sé si han querido un control de calidad de su norma, no tengo la menor idea. Pero nosotros, si nos llega la demanda, nos tenemos que pronunciar, no podemos evitarlo, ¿no? Ahora, quiero aclarar una cosa importante. ¿Qué pasaba si decíamos que era inconstitucional? Eso no revive la norma anterior. Eso no significaba que, entonces como este es inconstitucional, entonces ahora vuelve a hacerla con... No. ¿Por qué? Porque lo inconstitucional de la nueva ley no era, por decirlo así, no iba a ser el haber derogado los artículos de la anterior. Lo inconstitucional a lo mejor hubiera sido las nuevas disposiciones. Claro. Pero es una facultad del Congreso derogar normas. Claro. La Constitución te dice que una norma solo se deroga por otra norma. Y no tenemos potestad de decir, ahora va a ser así. Sí, quisiera insistir en la voluntad, en la intención que puede haber tenido el Congreso de plantear la inconstitucionalidad de una norma que ellos han emitido. Para alguien que no conoce de derecho, probablemente la mayoría de los que nos están viendo, una jugada que podría suponerse, y le digo no para un entendido en el derecho, sino para alguien que dice, oye, ¿cómo los congresistas que plantearon esta norma van al Tribunal Constitucional y plantean que es inconstitucional? Entonces alguien te puede decir, oye, esta es una estrategia legal. Esto no podría caer en una situación, digamos, fraudulenta o de mala fe. O sea, digamos, ustedes no se hicieron esa pregunta y no dijeron, ¿cómo los congresistas plantean eso? Si ellos han sacado la norma, ¿cómo ellos plantean la inconstitucionalidad? ¿No es que querrán que el TC valide la norma para anular o dejar sin vigencia el amparo ganado en el Poder Judicial por SUNEDU? Bueno, mira, cuando nos llega una demanda de cualquier tipo, nosotros no nos preguntamos por las intenciones de los demandantes o recurrentes, sino por su legitimidad para obrar. Ya las intenciones de las personas escapan al ámbito jurídico. Y de fraude no es lo que ha habido no es fraude. Podrás, como te digo, si uno está a favor de la reforma, dirá que esto, no sé, se me ocurre, como decía antes, ¿no? A lo mejor ha querido probar si era o no constitucional su norma. Estos dirán lo que tú has comentado, ¿no? Pero eso, a efectos de la decisión que teníamos que tomar, no era relevante. No es relevante. Doctora, pero también, al parecer, no queda muy claro un poco su posición respecto al funcionamiento de la SUNEDU. ¿No cree usted, entonces, que incorporar a los representantes de las universidades o de los rectores de las universidades al Consejo Directivo de la SUNEDU la debilita como institución supervisora? A ver, esa sería una opinión mía como Luz Pacheco. Como Tribunal Constitucional, eso, como te digo,
lo que teníamos que analizar es, ¿va de acuerdo a la Constitución? ¿No va de acuerdo? O no va de acuerdo. Y sí va de acuerdo. Ese es mi punto de vista, o mi decisión jurídica. Ahora, si debilita o no debilita, yo creo que, a ver, actualmente está indicado que sean, además del superintendente, un representante de CONCITEC, 2 docentes universitarios, 2 ciudadanos, ¿no? Que tienen requisitos como de profesor universitario. Entonces tienes 4 hoy en día. ¿Y qué estaba haciendo y qué está haciendo esta norma? Está incorporando al CINEACE en vez de a los y al CONCITEC y a la Minedu. O sea, en vez de ciudadanos X, bueno, aunque digo, he visto sus hojas de vida y no son X, son personas con muchos méritos, claro. Bueno, son opciones legislativas. Son opciones, pero no, bueno, habrá que ver, ¿no? Te decía antes, Katia, ¿no? Y veo eso, la polarización, la desconfianza. Yo creo que hay que no sé, apostar, ¿no? Porque las cosas van a funcionar si es que la gente que se pone allí es la adecuada, ¿no? Entonces, antes, creo yo, de poner un veto, ustedes deberían de ver quiénes son los que van a designar del CINEACE o del CONCITEC o de Minedu, ¿no? Y del Colegio de Profesionales, etcétera, 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 ¿no? O sea, antes de pensar que todo va a ser una desgracia, ¿no? Porque yo tampoco, ya como ciudadana, ¿no? Yo como ciudadana tampoco me gustaría que pongan la SUNEDU ahora tenga una actitud de benevolencia o de pasar por agua tibia situaciones que van en contra de la calidad educativa. Y para eso está el CINEACE. El CINEACE es justamente la entidad que va a ver la acreditación en la calidad educativa. Ahora, usted nos habla, claro, no son mayoría, ¿no? 2 designados por universidades públicas, 1 designado por universidades privadas, son 3. Pero cuando vamos a quien designa el Colegio de Profesionales, en otras entidades como el Consejo Nacional de la Magistratura, se ha visto la pésima calidad de funcionarios designados por este tipo de fueros. No han tenido en consideración ese historial de este formato de, por ejemplo, el Colegio de Profesionales o este Colegio de Profesionales que agrupa, por supuesto, a todas las órdenes. Cuando designan a un funcionario, ¿no han visto el historial de lo que ocurrió con el Consejo Nacional de la Magistratura, la calidad de designados que tenían? O sea, no entró esa consideración, eso por un lado. Y por otro lado, los intereses que puede haber desde la representación parlamentaria para tener este tipo de acciones de inconstitucionalidad que ya resultan extrañas, que usted misma nos ha dicho, pensé que estaba leyendo mal. ¿Eso no fue parte de la reflexión, digamos, del tribunal? A ver, quién sabe, es verdad que llevamos más de un año o más tiempo que vemos que se ha deteriorado mucho la calidad de los funcionarios públicos. Lo acabamos de ver, ¿no? Toda una serie de denuncias de personas impresentables totalmente para cargos públicos. Ha sido muy fuerte el golpe que ha habido al Perú. Yo confío en que todos hemos aprendido y tengo esperanza, ¿no? Tengo esperanza de que ya la gente sabe que los estamos mirando, ¿no? O sea, los que están en esas entidades, y que no vamos a pasar a personas o a funcionarios que no tengan la meritocracia que corresponde para ese puesto. Pero si no apostamos por el Perú, estaremos hundidos en discusiones continuas. Ese llamado que ha hecho la presidenta, ¿no? Que me parece a mí, al menos a mí como mujer, me dio mucho orgullo ver que la primer presidenta del Perú hablaba en quechua. Eso me pareció a mí una cosa estupenda para el país, ¿no? Porque hay que integrar a nuestro país. Al margen de cualquier consideración política, pero eso hecho que fuera mujer y que hablara en quechua y que su discurso fuera de entendimiento, me parece, después de tantos meses de tanto enfrentamiento, creo que tenemos que entre todos colaborar, ¿no? Y ustedes como periodistas pueden hacer mucho para bajar los decibeles, ¿no? En este tipo de discusiones donde se ven posiciones tan encontradas que parece que no hay punto de arreglo, ni punto de encuentro. ¿Y cuáles son las opciones para mejorar la calidad educativa, considera usted? Sobre todo la educación superior. Creo que los pasos que se han ido dando son muy buenos, ¿no? En todo el mundo la educación universitaria lamentablemente se ha burocratizado un poco para los profesores, pero también junto con llenar más papeles, eso te lleva a exigirte más en cómo das las clases y tener en cuenta factores que antes no tenías en cuenta, pero que llevan a una educación de más calidad. Entonces sí creo que se han dado pasos muy buenos en el país. No creo que nadie quiera que retrocedamos, al contrario.
queremos avanzar, ¿no? Un paso bueno sí es la creación de SUNEDU, en todo caso. ¿Perdón? Un paso bueno sí es la creación de SUNEDU, en todo caso, ¿considera? Por supuesto, ¿no? O sea, lo que había antes era un desastre, con todo respeto. En la Asamblea Nacional de Rectores ahora dicen que esto es una Asamblea Nacional de Rectores 2. Eso es falso, porque los representantes son representantes de las universidades que pueden ser docentes o no. No dice que son los rectores. ¿Y no vienen con intereses, doctora? Pero si son de todas las universidades, Santiago, o sea, es interés de todas las universidades públicas y de todas las privadas. Pero tiene un interés conjunto. ¿No cree, doctora, que cayeron en el juego del Congreso los magistrados del TC? Ni hablar. ¿Qué juego? Nosotros teníamos el deber de pronunciarnos si nos presentan una demanda de este tipo. Teníamos el deber de resolverla con prontitud, porque el país tiene muchas cosas que lo tienen como en ascuas, ¿no? Entonces, ese es un tema que ha levantado mucha polvareda. Y nuestro deseo, no ha sido otro, es contribuir a la paz social. Lo que queremos es contribuir a la paz social, no al enfrentamiento de los peruanos. Justamente, entonces, ojalá. Doctora, el juego del que le habla Santiago, este mismo de presentar una acción de inconstitucionalidad sobre una ley que yo mismo he aprobado para que me la declaren finalmente constitucional, me la rechacen y por ende sea constitucional. Esto en verdad es un juego legal que ha hecho el Congreso, ¿no? Y a eso se refería mi compañero, como que ustedes no consideran, a la luz que están pasando los días, que cayeron un poco en este juego. De ninguna manera, porque lo nuestro es ver la legitimidad para obrar. Si nos ponemos a ver las intenciones de cada demandante, de cada recurrente, o sea, ver, mira, la justicia no tiene color político. No es ni de derecha ni de izquierda. La justicia es dar a cada uno lo suyo. Y a veces hay gente que no le gusta. O sea, hemos dicho, esto es constitucional. Hay gente que no le parece bien a SUNEDU, gente que le parece bien a SUNEDU, gente que le parece bien como está, gente que quiere que cambie. Eso el Tribunal Constitucional no opina. Eso es cuestión de la ciudadanía y del Poder Legislativo. No nos echen la culpa a nosotros, ¿sí?, de este funcionamiento. Nosotros hemos cumplido nuestro deber. No hemos caído en ningún juego. Y si ellos han querido un control de calidad, ¿les podría haber salido el tiro al revés? No sé. Pero bueno, nosotros hemos actuado conforme a lo que dice la Constitución, y quien piense contrario, que nos lo demuestre. Que nos diga dónde se vulnera la autonomía universitaria y dónde se vulnera el deber del Estado de vigilar por la calidad de la educación. Bien, doctora. Estamos hablando en el aire. Ha quedado muy clara su posición. Le agradecemos haber tenido este espacio, porque es importante también que la ciudadanía vigile la labor de los magistrados del Tribunal Constitucional y que pueda haber una comunicación directa y que puedan explicar y sustentar las decisiones que toman, ¿no? Claro. Porque y esto también, que tengan los argumentos suficientes para sustentar su voto en un fallo, ¿no? Está bien. Por supuesto. Sí, es una sentencia larga, ya la leerán. ¿Cuándo podría publicarse? Sí. ¿Perdón? ¿Cuándo se podría publicar la sentencia para poder allí tener el detalle de las justificaciones, los sustentos? Lo que pasa es que, como digo, estamos ahorita en un receso, se recomienzan las actividades en enero. Un magistrado, cuando tiene un voto singular, tiene un plazo de 7 días para emitir su voto singular o su fundamento de voto. Pues estaremos al pendiente, y estoy segura que el magistrado también, para cuanto antes poder publicar esto, porque sabemos que es un deseo de mucha gente. Doctora Pacheco, permítame una consulta final. Usted como vicepresidenta del Tribunal Constitucional, y es que se está hablando de la inconstitucionalidad o la eventual constitucionalidad de una ley que pretende aprobar el Congreso por la encargatura de la presidencia, que se la dejarían al presidente del Congreso. ¿Esto se puede hacer mediante un reglamento o necesariamente usted como magistrada del Tribunal Constitucional considera que requiere una modificación constitucional con 2 legislaturas, como lo manda justamente la Constitución? A ver, es un tema delicado, que como acabo de escuchar, y ustedes mismos lo mencionaban cuando yo entraba, que todos los congresistas de izquierda no están de acuerdo con la propuesta, no han hablado los otros. Entonces, si no se ponen de acuerdo, seguro que nos llega a nosotros la consulta, y ahí tendremos que opinar y nos puede hacer adelanto de opinión. Pero lo que sí me llamó la atención, porque me parece algo positivo dentro de todo, es que entre las razones que pone el Ejecutivo para que sea el Congreso, el presidente del Congreso quien asuma, está en que la presidenta ha sido elegido por votación popular, por elección popular. En cambio, el presidente del Consejo de Ministros no, ninguno de los que están acá en algún ministerio. En cambio, el presidente del Congreso sí lo ha sido.
Y en la línea de raciocinio que ha tenido el Ejecutivo, pues ellos han pensado que tendría que ser esa sucesión, ¿no?, la que corresponda. Ahora, es totalmente original, indudablemente, es inédito, ¿no?, claro, porque ¿qué pasa de con la separación de poderes, ¿no? Pero perdón, a mí me hubiera parecido más por decir así, no extraño saber, como más, no sé qué palabra utilizar, que hubiera sido el Congreso el que pidiera esto, ¿no? Pero ha sido al revés, ha sido el Ejecutivo el que le pide al Congreso. ¿Por qué? Porque está respetando la elección popular. Ahora, meterme en términos es constitucional o no, ahorita no lo puedo decir porque puede ser que no llegue, pero vuelvo a lo anterior, ¿no? Si algo se puede hacer dentro del marco legal, hay que facilitar la vida a los demás. Lo que pasa, magistrada, es que también hay incluso ex magistrados del Tribunal Constitucional que se han pronunciado ya en contra de que se modifique a través del reglamento del Congreso, ¿no? Y que consideran que eso sí requiere un cambio constitucional, como Domingo García Belaúnde, Natalia Primo, Antero Flores Arauz, Aníbal Quiroga, Raúl Ferrero, han considerado que eso tiene que hacerse de todas maneras mediante la modificación constitucional y no mediante el reglamento del Congreso. Bueno, o sea, qué suerte que tienen que pueden opinar. Yo no puedo. Correcto. Yo soy limitada. El alcance que nos dio también de la situación de que sea alguien con el tema del elegido por voto. Sí, exactamente. Es interesante y podemos ver que allí se batirán los argumentos si es que les llega a ustedes esta controversia, ¿no? Que recién estamos conociendo también como ciudadanía. Doctora Luz Pacheco, integrante del Tribunal Constitucional, pero vicepresidenta también del Tribunal Constitucional, le agradecemos mucho su tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto haberlos conocido. Feliz año. Igualmente, feliz año para usted y para todos los que son miembros de esa institución. Bueno, interesante. Estamos también conociendo los primeros fallos de este nuevo TC. Sí. Estamos conociendo los primeros pronunciamientos, las posiciones que tiene cada... Ahora, sí es importante ver el fallo completo, el texto del fallo respecto a SUNEDU para saber cuál es la posición de cada uno y cuál es la posición del voto singular también.